Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy y damos gracias al Señor hoy lunes 10 de marzo y damos gracias a Dios porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida en Puerto Rico, en nuestro pueblo Isabela. En esta hermosa mañana estamos muy contentos, muy alegres de poder transmitir una palabra por estos medios sociales que sabemos que son mal utilizados y tal vez de alguna manera han herido algunos sentimientos de gente que probablemente entrando a las redes sociales han recibido tal vez como un golpe tal vez a su alma, a sus sentimientos, y probablemente en esta mañana nuestro propósito de invadir las redes sociales es traer un mensaje de fe y de esperanza en medio de un tiempo postrero donde sabemos que hay muchas voces en el ambiente, pero para nosotros es importante aprovechar esta oportunidad y compartir una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Es por esa razón que en esta mañana hemos querido interrumpir tu mañana con una palabra que sea de fe y de esperanza al cuerpo de Cristo y que a la misma vez a nuestros contactos les sea revelado el mensaje de la palabra. Es por esa razón que en esta mañana hemos querido hacerlo. Y vamos a presentar este espacio y vamos a orar. Vamos a presentar cada palabra que vamos a compartir. Queremos que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Padre, gracias te damos. En el nombre poderoso de Jesús te adoramos y te bendecimos. Padre, tuya es la gloria y la honra. Espíritu Santo de Dios, nada tuviéramos que decir si tú no estuvieras con nosotros. Oh Padre, en esta hermosa mañana, permite que sea tu palabra la que podamos traer, Señora, bendición, oh Dios, al cuerpo de Cristo. Y si hay alguna vida de nuestros contactos que todavía, Señor, no ha entendido el mensaje de tu palabra, por medio, Señor, de esta palabra poderosa que tú nos has dejado, Señor, en nuestro espíritu, en nuestro tiempo, yo te ruego que sea tu palabra la que sea manifestada por medio de este tiempo, Señor, de esta red social. Oh Padre, reprendemos y echamos fuera todo espíritu de confusión, todo espíritu, Padre, de contrariedad, y proclamamos vida, salud, la sabiduría del Espíritu Santo para traer el mensaje de tu palabra. Oh Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes, Señor, a presentar tu palabra de la forma que tú has puesto en nuestro corazón para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios bendiga a cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Saludamos por estos medios a mi madre Antonia Ramos, saludamos a mi hermano Eric Soto y a su esposa Dora allá en la Florida. También saludamos a mi hermana Arlene Bravo, también mi hermana Xiomara Méndez, Joel Salas, Dios bendiga, mi hermana Yadira Lugo, Sandra Pizarro. Dios bendiga a cada vida que en cada mañana se conecta con nosotros, nuestra hermana Carmen Rita, José Luis Torres, David Muñiz. Buenos días, Javier Rodríguez. Dios bendiga a cada vida que se conecta con nosotros, mi prima Daisy Rivera, mi primo y pastor Tomás Rivera. Dios bendiga cada vida que en cada mañana se conecta con nosotros. Sabemos que estos medios sociales son mal utilizados por muchas personas, pero para nosotros es un privilegio poder hablar de Cristo, la revelación de su palabra en nuestra vida. En esta hora vamos a pedirle al Señor que Él traiga la palabra por medio de nuestros labios, y en esta mañana queremos hablar sobre la función de la iglesia y la manifestación de Dios a través de Jesús de Nazaret. En esta hora vamos a leer la palabra que se encuentra en Primera de Timoteo capítulo 3 versos 15 al 16. Primera de Timoteo capítulo 3 versos 15 al 16. Dice: pero si tardo, escribo que sepas Pero si tardo, escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue
manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre las naciones. Dios te bendiga, Maida. Creído en el mundo, llevado arriba en gloria. Esto te escribo con la esperanza de ir pronto a verte, pero si tardo, escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo, llevado arriba en gloria. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y es que en esta palabra que encontramos en la carta a Timoteo, escrita por el apóstol Pablo, sabemos que en medio de aquellas situaciones que se estaban dando en medio de un gobierno romano, Pablo el apóstol estaba escribiendo a aquel que era como un hijo. Timoteo era un joven que no era judío, era un griego, pero sabemos que él tenía un grande llamado de parte de Dios y había sido criado dentro de aquellos, ¿verdad?, que se habían convertido al Señor, y su familia que se había convertido al Señor, su abuela Loida, que no las menciona, pues fue formando a Timoteo dentro de lo que era el conocimiento del Evangelio. Fíjate que Pablo, dentro de su preocupación por darle una formación, porque sabemos que siendo un joven tenía un compromiso muy de lleno con el Señor, y reconocemos que Pablo está estableciendo un fundamento, una palabra, una enseñanza que tenía que ver con el fundamento. Fíjate, pero si tardo, le dice a Timoteo, escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa del Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Fíjate que hay una manera de conducirse dentro de la casa de Dios, porque a pesar de que nosotros nos congregamos en un lugar, hay una manera establecida para uno comportarse y para uno conducirse. Fíjate que la palabra nos dice que Pablo le está escribiendo a Timoteo, le dice, por si tardo, escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios. Fíjate que hay una manera de comportarnos, una manera de conducirnos dentro de la casa de Dios, porque cuando vamos a un lugar de reunión, iglesia, somos cada uno de nosotros cuando hemos sido transformados por medio del Espíritu Santo. Fíjate que la palabra nos habla en Juan capítulo 1 y versículo 1, en el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 1, atándolo a esta lección, podemos visualizar claramente, nos dice que presentándonos el evangelista Juan a Jesús de Nazaret, dice en la Escritura que en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y dice, aquel que es la palabra estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por medio de él llegaron a existir, y sin él nada de cuanto existe ha llegado a la existencia. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, que en la palabra del Señor, cuando el evangelista Juan nos hablaba de que en el principio él era la palabra y la palabra era Dios, sabemos que Dios en el Antiguo Testamento se presenta como ese Padre que guió a un pueblo que estaba completamente viviendo en esclavitud, y para eso es revelado ante los patriarcas, que nos presenta el libro de Génesis, donde nos presenta un pueblo que estaba en formación de los lomos de un hombre que era una persona mayor, que no podía reproducirse naturalmente, pero a Dios le plació escoger los lomos de Abraham y el vientre seco de Sara
para formar una nación que traería unos adoradores que no eran adoradores cualquiera, serían unos adoradores por la fe, unos adoradores que iban a adorar de una forma diferente. Fíjate que desde el principio vemos que el mundo había caído en el pecado, y en el pecado que te separa de Dios era necesario que esa simiente que sería preservada para traer a Jesús en el Nuevo Testamento, sabemos que a través de los diferentes juicios que ocurrieron en la humanidad con el diluvio, donde aquellas generaciones iban cada vez de continuo al mal, Dios establece un pacto con Noé. Pero aparte de eso, todavía el mundo continuaba haciendo su maldad, continuaba de lleno en el mal, practicando el pecado, y de alguna manera establecieron un lugar llamado Babel, un lugar, una ciudad donde no tenía límites, donde todas las cosas se podían hacer, y era necesario que Dios confundiera las lenguas en ese capítulo 11 del Génesis para poder establecer que el pueblo se esparciera alrededor de todos los territorios. Y probablemente al nosotros leer la Biblia pensamos que una cosa pasó detrás de la otra, pero no tomamos en cuenta que entre cada capítulo de la palabra de Dios pudieron haber muchos años de formación. Pero fíjate que hoy tenemos el privilegio de tener la palabra escrita para nosotros poder generar esa fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero fíjate que en estos versos del capítulo 3 de Timoteo, en versos 15 al 16 que acabamos de leer, Pablo le escribe a Timoteo: pero si tardo, escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios. Fíjate que cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Dios te bendiga, hermano Arcelio Rodríguez y su esposa Olga y familia. Dios bendiga. En esta mañana estamos compartiendo la palabra en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, versos 15 y 16, y el apóstol Pablo escribe: pero si tardo, escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la casa del Dios viviente. Fíjate que en el tiempo que vivimos, en este tiempo moderno que vivimos, sabemos que hay muchas congregaciones, y esa es la confusión que el enemigo ha tratado de crear, muchas religiones para traer confusión a una humanidad que vive buscando tal vez una explicación para todo, porque Dios nos hizo con la capacidad de razonar, pero el enemigo ha tratado de tergiversar el mensaje de la palabra, y de alguna manera ha traído lo que es religión. Fíjate que lo que es religioso te aparta hasta de tu familia. Lo que es religioso tal vez te pone en una parte aislada para que tú te mantengas en un aparente aislamiento, pero no es a lo que Dios te ha llamado, porque la palabra dice claramente en esos versos, al apóstol Pablo se le revela. Dios te bendiga, Evelyn Gallosa, buenos días, Dios te bendiga. Estamos leyendo Primera de Timoteo capítulo 3, versos 15 y 16, y Pablo escribiéndole a Timoteo, aquel joven que estaba haciendo de pastor en Éfeso, le escribe: pero si tardo, escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Nosotros sabemos que todo aquel que es nacido del agua y del Espíritu, el Espíritu Santo hace morada en él y comienza a tener una transformación que va desde adentro hacia afuera. Pero ¿qué ocurre en un tiempo moderno como el que vivimos? Hay muchas voces en los aires, hay muchos lugares donde se reúnen y utilizan la palabra de Dios para discutirla y ser enseñada, pero no es la revelación de la palabra, porque probablemente está siendo traída de una forma errónea, de una forma errada, para confundir que realmente lo que te presenta la palabra, el fundamento que te presenta la palabra, es a Jesucristo. Jesucristo es
Dios con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros. Él vino a entregarse y a sustituir el lugar de nuestra condena para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre. Pero fíjate que cuando Él hace su ministerio en la tierra, Él está encarnado en un cuerpo humano por parte, ¿verdad?, de aquella parte humana que era María, pero su parte divina estaba ahí y de alguna manera Él se mantuvo haciendo lo que tenía que hacer, conectado con el Padre, para demostrarnos que en esa parte divina, que hoy la tenemos por medio del Espíritu Santo, cuando nosotros nacemos del agua y del Espíritu, nosotros, esa parte divina actúa en nosotros. Y es por esa razón que nosotros en la tierra nos convertimos en gente que son significativas para un tiempo de confusión. Somos esa voz que tiene esa palabra en el corazón, y nosotros sabemos que hay una manera de conducirse, porque en la tierra hay muchas voces, pero nosotros no somos una voz religiosa, nosotros no somos una denominación, nosotros somos la voz que el Espíritu Santo en la tierra nos tiene para nosotros poder compartir a través de lo que Él ha hecho en nosotros, el mensaje y el testimonio de una transformación que no se limita a lo religioso por fuera nada más, sino que nosotros, esa transformación ocurre en el interior. Y por eso es que hoy, mientras tú estás dándole scroll a tus redes sociales y estás subiendo tal vez los titulares de aquellos contactos que tienes, hoy te encuentras con esta transmisión, y queremos decirte que dentro de nuestra red social tenemos contactos que de alguna manera nos conocimos o tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, y probablemente para ellos también es necesario que nosotros le testifiquemos que el apóstol Pablo, teniendo la revelación de la palabra, porque había sido religioso, había sido fariseo, había sido alguien conocedor de la ley, pero dice la palabra que Jesús, cuando Jesús asciende a los cielos, las personas que le seguían tuvieron que esperar hasta que llegara el Espíritu Santo allí en Jerusalén. Y dice la palabra que estaban alrededor de 120 reunidos allí en el aposento alto, y hasta que no llegó el Espíritu Santo sobre ellos, el apóstol Pedro da su discurso mediante la revelación de Cristo, Cristo resucitado, porque sabemos que Cristo es la revelación de Jesús, Jesús ya resucitado y que ganó un lugar para nosotros, y que todo aquel que entra en Jesús se convierte en iglesia. Pero ¿cuál es la confusión de un mensaje en este tiempo? Es que te hablan de religión, es que te hablan de religiosidad. Dios te bendiga, prima Daisy Rivera, y nosotros te queremos hablar de algo que no es nada de religión, se trata de la confesión de nuestro pecado, porque mientras tú estabas en el aspecto religioso, estabas en el atrio, estabas de lejos, pero cuando Jesús entregó su vida, Él se encarnó, estuvo 33 años y medio alrededor en una vida natural, pero dice la palabra que en el momento que Él entrega su vida, Él trae ese reino a la tierra a través de unos pocos, porque tal vez no todas las personas entienden el mensaje de la palabra, y es necesario que por estos medios sociales que tenemos hoy a la disposición, aprovechemos bien el tiempo y le presentemos a nuestros contactos el mensaje de la palabra, que no es uno religioso, que es de un arrepentimiento, porque cuando nos arrepentimos nosotros, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida, y a pesar de que lucimos como gente común y corriente, nosotros somos transformados de adentro hacia afuera. Nuestro hablar no es el mismo, nuestro conducir no es el mismo. Por eso el apóstol Pablo, recordándole al joven Timoteo lo que tenía que hacer, le dice: pero si tardo, escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios. Es que hay una ética, hay un comportamiento dentro de la casa de Dios, porque realmente en la casa de Dios son gente que no son perfectas, pero cuando han nacido de nuevo tienen una entera dependencia del Espíritu Santo, y esa es la diferencia
de entre ser religioso y nacer de nuevo. Es que cuando tú naces de nuevo, no te limitas solamente a la parte física. Dios te bendiga, Daisy Méndez, buenos días. Dios te bendiga, hermana querida. Estamos conversando la palabra en Primera de Timoteo capítulo 3, versos 15 y 16 debo decir, y estamos diciendo que hay una gran diferencia entre lo que es religiosidad y entre lo que es ser iglesia. Fíjate que ser iglesia es que portamos el fundamento de la palabra, es que portamos la verdad revelada de la palabra, es que tenemos su presencia en el Espíritu Santo habitando en nosotros. Nos convertimos en templos vivos, en cartas abiertas, en templos no hechos por mano de hombre. Y en la teología de Pablo podemos visualizar su preocupación por Timoteo, el joven Timoteo, quien era griego, convertido al evangelio, y que él estaba siendo de pastor para aquel pueblo gentil que se estaba levantando. Y fíjate que era un joven con la revelación y el celo de la palabra. Y dice: pero si tardo, escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo y llevado arriba en gloria. Fíjate que nuestro mensaje es que Jesús es el Cristo, que está vivo, que Él no está muerto, que Él transformó nuestra vida, que cuando nosotros oramos, no oramos a un Dios que está en muerte, que nosotros oramos a un Dios que está vivo. Dios bendiga a nuestra hermana Virgen, Dios te bendiga. En esta mañana estamos conversando la palabra en Primera de Timoteo capítulo 3, versos 15 y 16, y estamos hablando de que el apóstol Pablo, escribiéndole a su discípulo Timoteo, quien era un pastor muy joven en aquella ciudad de Éfeso, que era una ciudad importante, él le escribe que hay una manera de conducirse en la casa de Dios y define que la iglesia es iglesia del Dios viviente, columna y fundamento. Sabemos que ser columna es algo que sostiene una edificación. Las edificaciones de nuestro tiempo, cuando es el cemento, sabemos que la columna sostiene el gran peso que pueda tener una edificación, y que se hacen las columnas para que sostengan ese techo y en caso de un movimiento telúrico puedan resistir. Fíjate que la iglesia, igual que como corresponde al ejemplo que usa Pablo para Timoteo, le dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Nosotros portamos un mensaje que se hace necesario en un tiempo de tantas voces. ¿Cuál es nuestro mensaje? El mensaje es que predicamos a Cristo, Cristo resucitado, porque Cristo está vivo y a través del Espíritu Santo Él nos ha preservado para este tiempo, porque tal vez tú has estado criado dentro de unos fundamentos tradicionales, probablemente dentro de una crianza religiosa, que tus padres te dieron lo mejor que ellos conocían, pero tienes que reconocer que es necesario. No podemos adorar a nuestro Dios de lejos. Es necesario que tengamos acceso, relación con el Padre, y la única forma de hacerlo es cuando nos arrepentimos, cuando confesamos nuestro pecado y reconocemos que solo a través de la sangre de Cristo nosotros nacemos de nuevo. Por eso el apóstol Pablo, en la revelación de la palabra, le recuerda a Timoteo que hay una manera de conducirse en la casa de Dios. Sabemos que por causa de olvidarnos cómo nos conducimos dentro de la casa de Dios, hay mucha gente que está mal herida, tal vez porque a lo mejor ha visto un mal testimonio por parte de gente religiosa, porque sabemos que aún dentro de nuestros lugares donde
donde adoramos hay gente religiosa y probablemente están confundidos porque no pueden manifestar el mensaje de amor que solamente te lo pone el Espíritu Santo. Y es que reconocemos que cuando el amor de Dios es revelado en nuestra vida, nosotros podemos tener misericordia como también Dios la mostró en nuestra vida un día, porque nosotros perdonamos como nos perdonaron a nosotros, porque reconocemos que somos gente limitada a que nosotros necesitamos mantener cielos abiertos. ¿Cómo se cierran nuestros cielos? Cuando nosotros practicamos el pecado, cuando nosotros seguimos haciendo una vida en pecado y nos mantenemos distantes en una vida religiosa. Te vas a sentir bien porque vas a creer que estás cumpliendo con lo que se te requiere, pero eso es religión. Eso no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es reconocer que somos pecadores arrepentidos y que sin Cristo nada nosotros podemos hacer o decir. Y por eso el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo: él fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu. Cristo se encarnó en un cuerpo humano igual que el tuyo y el mío, para que pudiéramos entender que la conexión con el cielo iba a depender de que nosotros retuviéramos al Espíritu Santo en nosotros. Fíjate que el Espíritu Santo en nosotros nos convierte en iglesia. Por eso la distorsión del mensaje de lo que es iglesia es que iglesia en este tiempo son denominaciones, diferentes grupos con características particulares. Sin embargo, nosotros te estamos hablando que la palabra te dice que la iglesia, según el apóstol Pablo le dice: pero si tardo escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Dice: columna y fundamento de la verdad. Dice: él fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo, llevado arriba en gloria. Fíjate que fue llevado en gloria porque nuestro Jesús resucitó y Él hizo el camino a nosotros para que hoy pudiéramos en esta vida natural convertirnos en iglesia. Te será más allá que una simple grupo religioso, que una denominación, porque ser iglesia porta su presencia, porque ser iglesia dice que estas señales seguirán a los que creen, porque cuando crees en el Señor manifiesta su poder. ¿Para qué Dios te dio poder? Para que tú puedas ser de influencia a un mundo que está en oscuridad, a un mundo que tiene gente que están en cárceles emocionales. Y si hoy vemos tantas muertes violentas por causa de mentes enfermas que se han limitado a vivir completamente bajo las emociones, cárceles emocionales, es para que la iglesia manifieste el poder de Dios y haga libre al cautivo a través del mensaje de Jesucristo. Por eso a quien predicamos es a Cristo. Por eso decía el apóstol Pablo: él fue manifestado en la carne. Jesús vino en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo y llevado arriba en gloria. Nuestro mensaje no es un mensaje de un Dios muerto. Nosotros hablamos de un Cristo que está vivo y que hace milagros y maravillas a través de un pueblo que le cree, porque dice la palabra que nos hizo un reino de reyes y sacerdotes para manifestar, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y es necesario que tú entiendas que Jesús se encarnó en un cuerpo humano, pero Él era el Verbo, Él era la palabra, y por la palabra fue hecho todo lo que existe. Por eso hoy nosotros hemos interrumpido tu mañana para recordarte que no estás para estar a distancia. La religión te mantiene a distancia de un Dios que vas a necesitar intermediarios, pero cuando nosotros salimos del aspecto religioso, se nos es revelado que no tenemos que estar en el atrio, que podemos llegar al lugar santísimo y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, que tu Padre que ve en el secreto te recompensa en público. Por eso es que iglesia somos aquellos que tenemos la revelación
revelación de la palabra, de que fuera de Él nada podemos hacer, de que nosotros tenemos unas señales que nos siguen, porque el poder del Espíritu Santo, ese poder que resucitó a Jesús, es el que hoy está dentro de nosotros. Y es por esa razón que en esta mañana, Dios te bendiga, Joel, buenos días, estamos conversando la palabra en Primera de Timoteo capítulo 3 versos 15 y 16, y nos dice el apóstol Pablo en su teología, hablándole al joven Timoteo, quien era griego, convertido a Jesucristo, y quien iba a ser un joven pastor a cargo de una iglesia importante en Éfeso. Le escribe el apóstol Pablo: pero si tardo, escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Tú y yo cargamos, somos columna y fundamento de la verdad. Hay un mensaje en nosotros. Nuestra vida trae un mensaje de poder, de transformación, que se manifiesta en las señales que el Señor ha puesto en nosotros. Es por esa razón que en esta mañana hemos querido interrumpir tu mañana con un mensaje de arrepentimiento y hacerte saber que nosotros cargamos el poder del Espíritu Santo, que se traduce en cambio, en una transformación, en milagros y prodigios, en liberación, porque sabemos que hay mentes atadas y esas mentes tienen que ser libres por la palabra, y por eso te predicamos a Cristo. Lo que Cristo hizo en nuestras vidas nos convierte en iglesia, porque reconocemos que somos pecadores arrepentidos, y es por esa razón que en esta mañana te hablamos del arrepentimiento, del nuevo nacimiento en Cristo. Y por eso en esta mañana queremos que tú entiendas que no tienes que adorar a distancia, que puedes adorar de cerca, porque en Cristo es un cambio de posición, porque en Cristo Él es la cabeza y tú una parte de su cuerpo. Por eso, iglesia, es todo aquel que se convierte al Señor y Dios le da dones y talentos por medio del Espíritu Santo. Y cuando nos reunimos como congregación, cuando nos reunimos como colectivo, somos el cuerpo de Cristo. Cuando nos reunimos como un solo cuerpo, Él es la cabeza y nosotros le damos la gloria a Él, porque todo lo que Él hace a través de nosotros es para su gloria. Y es por esa razón que nosotros sabemos que en un tiempo como el que vivimos, Cristo está muy cerca de retornar, pero la iglesia se le asignó un trabajo, y el trabajo que tiene la iglesia es crear su aumento, es hacer un aumento, porque realmente el cuerpo de Cristo tiene que ser aumentado. Él es la cabeza y nosotros una parte de su cuerpo. Todo Dios nos dio dones y talentos para que los multiplicáramos, para que le sumáramos y añadiéramos a la iglesia a los que han de ser salvos, mediante el mensaje de arrepentimiento, mediante las señales y prodigios que tenemos que manifestar. Pero en este tiempo hay una distorsión de lo que es iglesia por una denominación, tal vez por un grupo con características particulares, pero nosotros no somos religiosos. Nosotros te hablamos de arrepentimiento, del amor de Dios que ha sido revelado en nuestra vida y que nos ha transformado. Y por eso a cada uno de nuestros contactos le queremos compartir mediante este mensaje el arrepentimiento que surgió en nuestras vidas en el día que su palabra fue revelada en nosotros. Un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre unos seres que somos cuerpo, alma y espíritu. Nuestras almas son las que han utilizado nuestros cuerpos para pecar, y nosotros sabemos que hay perdón en Él, pero solamente a través del genuino arrepentimiento, que te da la oportunidad de nacer de nuevo, de nacer del agua y del Espíritu. Fíjate que esa parte espiritual es esa parte que tiene necesidad de conectarse con el cielo, y es por esa razón que en esta mañana te hablamos el mensaje de arrepentimiento. Que tú sepas que igual que Pablo se preocupaba por Timoteo, que le hacía saber que éramos columna y baluarte de la verdad,
Por esa razón hay una manera de conducirse en este tiempo, y es que como iglesia no somos gente común y corriente. A pesar de que lucimos así, nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo, que nos hace a nosotros manifestar el poder de Dios en nuestra vida. Y es por esa razón que en esta mañana nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en la noche de hoy tenemos nuestra reunión de lunes de guerra. Y lunes de guerra es un culto que sabemos que se manifiesta el poder de Dios en señales y milagros, y por esa razón nosotros te predicamos la palabra de arrepentimiento y sembramos la semilla, porque la semilla es la vida del reino. Sabemos que no es religión lo que te estamos presentando, te presentamos el arrepentimiento, porque como dijo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, le dice: Él fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo y llevado arriba en gloria. Quiere decir que nuestro Jesús nos ha dado una encomienda, porque Él ha sido coronado de gloria y de honra, y nosotros nos hemos convertido en portadores de su gloria. Y en esta mañana queremos orar para que más vidas sean añadidas al cuerpo de Cristo y que puedan entender que el poder de Dios te hace libres. Así que en esta mañana, gracias por compartir conmigo. Compártelo en tus redes sociales. Nosotros queremos llegar a más vidas para que las personas entiendan que Cristo está muy pronto de regresar, y aunque no sabemos fecha ni hora, todas las señales que acontecen geopolíticamente con las naciones nos indican que Cristo está muy cerca a las puertas, pero la asignación que tiene la iglesia es llevar a otros a los pies de Jesucristo. Así que en esta hermosa mañana vamos a orar y presentamos cada vida. Padre, gracias te damos. La gloria es para ti. Señor, reconocemos nuestra pequeñez. Reconocemos que nada tuviéramos que decir o hacer si tú no hubieses sido revelado en nuestra vida. Oh Padre, gracias por el perdón que tú nos has otorgado. Gracias, Padre, porque estas señales seguirán a los que creen. Y en esta hora yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico necesita un milagro. Oh Padre, yo te presento la salud de mis hermanos. Padre, la salud, Padre amado, de cada vida. Oh Señor, yo te presento la salud de nuestra hermana, la hermana de nuestra hermana Maritza. Oh Padre, yo te pido en esta hora que tú le visites, que tú le hagas libre, Padre, de toda condición. Padre, también te presento la salud de nuestra hermana de Daisy Méndez. Oh Dios, te pido que tú la visites, Señor, y le des la salud, la libertad. Oh Padre, yo te presento, Dios, cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos ha acompañado. Permite, Padre, que cada persona que pase por este en vivo pueda entender que solo tu perdón, que solo tu paz nos conecta con el cielo. Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Reinaldo, mi prima Daisy Rivera, mi primo Tomás Rivera. Dios bendiga cada vida. Maida Nieves, mi hermana Sandra Pizarro, Mildred Irizarry, Dios te bendiga. Saludamos cada vida que nos ha acompañado dentro de nuestra transmisión en esta hermosa mañana. Gracias por compartir. Comparte este en vivo con alguien. Nuestro anhelo que más vidas lleguen al cuerpo de Cristo. Dios te bendiga en este día. Buen día y buen provecho.